Ahí, ahí, ahora sí. Bueno, les decía entonces, armar el glosario es armar este catálogo de palabras que van a tener que definirlas y ordenarlas alfabéticamente. Eso es el glosario. ¿Qué palabras? Las palabras que están, que ustedes consideran importantes y están en cada una de las clases. Ustedes saben que en la clase 1 nosotros trabajamos la construcción cultural de la vejez y la identidad. En la clase 2 hablamos de configuraciones vinculares, en la clase 3 hablamos de sexualidad y vejez, y en la clase 4 hablamos de viejismo, ¿sí? Leyendo cada una de esas clases, ustedes van a encontrar que allí hay palabras que están definidas y que son, les diría, troncales, imprescindibles, tenerlas presentes. Esas son las palabras que tienen que poner. Por ejemplo, en la clase 1 se van a encontrar con 3 palabras que no pueden faltar en el glosario. ¿Qué es el envejecimiento? ¿Qué es la vejez? ¿Qué es la identidad? Porque son los 3 ejes de los que se trata esa clase, la clase 1. Y dentro de la identidad también pueden incorporar la identidad social. Ustedes saben que el trabajo tiene que llevar como mínimo 15 palabras. Como mínimo. Esto significa que si ustedes quieren poner más palabras, las pueden poner, pero como mínimo tienen que ser 15. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se va Sí, entendiendo? Bien. sí, profe. Bien. ¿De dónde sacamos las definiciones? Las definiciones están puestas en la misma clase. Vamos a la clase 1. Sigamos con la clase 1. Cuando nosotros vamos a definir, supongamos, envejecimiento, lean la clase y se dice varias cosas sobre el envejecimiento, pero hay partes que son fundamentales a la hora de definir. Por ejemplo, que es un proceso que dura toda la vida y que hace referencia a cambios en los ciclos de vida de las personas. ¿Por qué es importante esto? La misma convención de los derechos de las personas mayores establece esta diferencia, porque el envejecimiento hace referencia justamente a que desde que nacemos empezamos a envejecer, ¿sí? Porque son ciclos de vida que vamos teniendo. Ese es el envejecimiento. La otra palabra importantísima que tenemos en esa clase es vejez. Y fíjense que allí está muy bien explicada en la clase, que dice la vejez como una construcción social. Ustedes se acuerdan, remítanse también a la unidad 1 que vimos. Recuerdan que la construcción social es algo que está dentro de la cultura de un lugar, es decir, en una sociedad determinada y en un tiempo determinado. Allí se le da una definición a lo que es vejez y se le asignan roles a esas personas que se las considera en la etapa de la vejez. ¿Sí? Todo esto que yo estoy diciendo está en la clase, chicas, ¿eh? Ustedes lo que tienen que hacer es leer con atención. Vayan subrayando en la clase los términos que les parecen importantes. Porque entonces después les es más fácil encontrarlos para completar su glosario. El tema de la identidad es otra de las palabras fundamentales dentro de la clase 1. La identidad como aquella construcción subjetiva que hacemos con un otro, recuerden. También lo vimos, recuerdan, en la primera unidad, cuando hablamos de la construcción subjetiva de la identidad. Siempre la identidad se construye en función de un otro, ¿sí? Con los otros. Nunca podemos construirnos nuestra identidad estando solos. Y de allí vamos a pasar a lo que es la identidad social, como esta construcción, que es una construcción política, ¿sí? Está puesto allí en la clase y está la explicación de por qué. Bueno,
Y ustedes allí ya tienen 4 términos en una sola clase. Tienen que llegar a 15. En la clase 2, configuraciones vinculares. Háganse esta pregunta. ¿Qué es una configuración vincular? Está puesto allí lo que es una configuración. Entonces, esa es una palabra clave de la clase 2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una configuración vincular? ¿Sí? Y dentro de esa configuración vincular, como el modo en que el sujeto se relaciona con los objetos, con las instituciones, con el otro. Y habla del vínculo. ¿Qué es un vínculo? También está puesto allí en la clase. Y después, definimos los vínculos, supongamos. Pero después van a ver que en la clase también están los tipos de vínculos generacionales. Si ustedes van a definir los vínculos generacionales, y van a hablar del vínculo posfigurativo, tienen que mencionar los 3. No pueden mencionar solamente uno. Hay 3 tipos de vínculos, ¿sí? El posfigurativo, que es la relación entre saber y poder, donde los antecesores tenían ese saber y se lo transfieren a las generaciones posteriores, es un saber tradicional, ¿sí? Es un vínculo tradicional. Pero después está el vínculo configurativo, donde los niños y adultos aprenden como pares y hay un quiebre con la generación anterior, que es de una época, en la época de las guerras suceden estos, más que nada, ¿sí? Porque, bueno, muchos fallecen, entonces hay como un quiebre allí. Y la última es la prefigurativa, donde los jóvenes enseñan a los mayores. Se los estoy diciendo a grandes rasgos, ustedes hácenlo en el texto, complétenlo obviamente, no lo pongan incompleto. Pero digo, si van a nombrar un tipo de vínculo, nombrar los 3. No pueden nombrar uno solo. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Bien. Lo mismo, esto es en la clase 2, lo mismo con la abuelidad. Vamos a definir qué es la abuelidad, pero hay estilos de abuelidad. Y si vamos a definir un estilo de abuelidad, vamos a tener que definir los 4 tipos de abuelos que hay. Perdón. Sí, los formales, los alejados, los reservorios y los lúdicos. Tenemos que definir los 4 tipos. ¿Se entiende? Hasta acá volvemos a tener 4 palabras más, como mínimo. Porque yo estoy tomando que definimos configuración vincular, vínculos, tipos de vínculos generacionales y abuelidad con sus estilos de abuelos, de abuelidades. ¿Sí? 5 tengo, más 4 que tenía, ya tengo 9. Y así voy a seguir. En sexualidad y vejez. Cuando hablamos de sexualidad y vejez, una palabra que no puede faltar ser definida es género. ¿De qué se habla cuando se habla de género? Después pueden agregar todas las que ustedes quieran allí, ¿sí? Pero son claves esas palabras. ¿Claves para quién? ¿Para mí como profesora? No. Clave para ustedes, porque tiene que ver con el razonamiento que uno hace en función de todo lo que venimos viendo en la materia. Son esas palabras que a ustedes les van a servir para poder inclusive explicar ustedes mismas estas situaciones. Y finalmente, en la clase 4 de viejismo, lo primero que nos vamos a preguntar es de qué hablamos cuando hablamos de viejismo. Y entonces tenemos que definir de qué hablamos, definimos viejismo. Y allí van a ver que vamos a ir, está vinculado con los estereotipos. ¿Sí? Recuerdan que cuando en la unidad 1 vimos algo de estereotipos. ¿Se acuerdan de esa parte? Si no, revisen. Y el estereotipo va a derivar en lo que se llama estereotipia. Por lo tanto, vamos a definir esas palabras. ¿Sí? Más o menos les quedó
más claro cómo hacemos el trabajo, cómo se hace el trabajo?